El capítulo 4 del título 20 tipifica en el artículo 364 el robo y hurto de uso de vehículo automotor, equiparándose expresamente la sustracción de un vehículo automotor con ánimo de uso a la utilización del mismo sin la debida autorización. El bien jurídico protegido es, por tanto, el derecho de uso o utilización que tiene el propietario o el poseedor sobre el vehículo automotor. Así que podrá cometer este delito tanto el que se apodera del vehículo para usarlo, como el que, poseyéndolo de manera legítima, hace un uso del vehículo distinto de aquel para el que había sido autorizado por el propietario. Como ejemplo, podemos poner el chofer que, desobedeciendo las órdenes del dueño, lo utiliza en las horas libres, o el propietario del garaje que utiliza el vehículo ahí depositado para los fines privados. El tipo objetivo: la acción consiste en sustraer el vehículo o utilizarlo sin la debida autorización, siendo indiferente en el primer caso que lo conduzca el mismo que lo ha sustraído o un tercero, por lo que ambos pueden considerarse sujetos activos del delito. El objeto material es el vehículo automotor ajeno, y en la doctrina se entiende por tal todo vehículo de tracción mecánica, sea cual sea la energía empleada y la forma de aprovecharla para conseguir su desplazamiento. El tipo subjetivo: en el artículo 364 se exige expresamente que no exista ánimo de apropiación. De esta forma se configura el elemento subjetivo de una manera negativa, consistente en la ausencia de voluntad de apropiación, pero al mismo tiempo la misma rúbrica de dicho tipo penal habla de robo y hurto de uso, lo que explica que se exija que se use el vehículo en el sentido no ya de usarlo efectivamente, sino de uso potencial, una vez que se tiene la posesión y la disponibilidad efectiva del vehículo. De este modo se distingue este delito de los anteriores delitos de apoderamiento, en que no existe ánimo de apropiarse de la cosa, sino meramente de usarla o utilizarla. La pena prevista para el tipo básico, con independencia del valor del vehículo sustraído, es de 1 a 3 años de prisión, si lo devuelve al lugar de donde lo sustrajo o a su propietario en un plazo no superior a 12 horas. A simple lectura del artículo 364 podemos observar que en el párrafo segundo las penas a imponer son de 2 a 4 años de prisión si para la sustracción se emplea fuerza en las cosas, y este concepto de fuerza en las cosas es un concepto normativo que lo encontramos en el artículo 360 párrafo segundo, y por lo tanto la concurrencia de alguna de las circunstancias ahí enumeradas en el apoderamiento del vehículo constituye esta cualificación. El párrafo tercero del artículo 364 dice que si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Aquí, como se puede observar, el legislador ha establecido una escala objetiva conforme al cual convierte en hurto o robo común el hurto o robo de uso cuando ha transcurrido el plazo señalado, es decir, las 12 horas, sin necesidad de demostrar el ánimo de apropiación. La restitución del vehículo supone su devolución al propietario del mismo. Ahora bien, esta puede ser una restitución directa, entendiéndose esta la devolución al propietario personalmente, y esta puede ser de manera indirecta, que es la restitución que consiste en dejar el vehículo en el lugar donde se encontraba o en otro lugar en el que pueda fácilmente ser encontrado por el propietario, aunque también podría ser incluido en la restitución indirecta el abandono de dicho vehículo. El párrafo 4 del mismo artículo 364 dispone que si para la sustracción se empleare violencia o intimidación en la persona,
se va a imponer la pena del tipo penal prevista en el artículo 361. Es decir, que se impone la pena correspondiente al delito de robo con violencia o intimidación desde el mismo momento en que se empleare la violencia o intimidación, aunque la sustracción del vehículo solo sea para usarlo menos de 12 horas. En el Código Penal se dedica en el capítulo 5 del título 20, la estafa y otras defraudaciones, a una serie de hechos que tienen como denominador común el que se produce un perjuicio patrimonial mediante una conducta engañosa. El bien jurídico que se protege en estafa es el patrimonio privado ajeno, cuando es atacado por medios insidiosos o fraudulentos, es decir, por engaño. El artículo 365 del Código Penal establece que comete estafa quien con ánimo de lucro utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. De esta definición se deducen los distintos elementos esenciales para la existencia de la estafa, como ser el engaño, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio. Entre engaño y perjuicio debe mediar una relación causa-efecto, de tal manera que el engaño sea el motivo o causa del perjuicio. Si falta esta relación, no existiría estafa. Los elementos del delito de estafa son los siguientes. El primer elemento hace referencia a la acción del sujeto activo, es decir, a la conducta engañosa. Esta consiste en una simulación o disimulación capaz de inducir a error a una o varias personas. Puede consistir tanto en la afirmación de hechos falsos como en la simulación o desfiguración de los verdaderos. Ejemplo de lo primero, la atribución de influencia que no se tiene o de bienes inexistentes. Y de lo segundo, la defraudación en la calidad de una cosa. Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, que el engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, ejercer una influencia en el ánimo del sujeto pasivo que le mueva a hacer la disposición patrimonial y así engrosar su patrimonio de manera ilícita. Originación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad por causa de la falsedad, invención o artificio del agente, lo que lleva a actuar bajo una falsa resuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial. El acto de disposición patrimonial con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, será producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y en definitiva del engaño, acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o disfraza la actividad engañosa y el perjuicio irrogado y que ha de ser entendido genéricamente como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial en sí misma o en un tercero, no siendo necesario que concurra en la misma persona la condición de engañado y de perjudicado. El ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente al perjuicio ocasionado, eliminándose pues la incriminación a título de imprudencia. Y el nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose este como resultado o resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria y no anterior
a la celebración del negocio de que se trate. Aquí el dolo, característico de la estafa, supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción que alienta al desprendimiento patrimonial como correlato del error provocado y el consiguiente perjuicio suscitado en el patrimonio del sujeto víctima. La estafa se consuma con la producción del perjuicio patrimonial y no es preciso que se haya producido el correspondiente provecho. El artículo 367 del Código Penal establece lo que son las estafas impropias y asimismo establece que se debe castigar con la pena de prisión de 3 a 5 años quien ejecute alguna de las conductas siguientes, y nos enumera 4 conductas, dentro de las cuales nos vamos a detener más en la conducta 4, que viene siendo una novedad en el nuevo código. Bueno, establece lo que es la estafa procesal. Y esta estafa procesal exige, en primer término, la puesta en marcha de una trama que necesita un complejo desarrollo y que comienza presentando ante el órgano jurisdiccional una petición falsa con el objeto de inducirle a que satisfaga sus pretensiones, lo que correlativamente podrá causar un perjuicio a la persona contra la que se dirige el proceso, cuya escenificación se consigue con premisas desleales e injustas. Los ardides y falsedades incorporados a los documentos en que se formula la demanda o la denuncia están destinados, como es lógico, a defraudar a la parte afectada, o lo que es lo mismo, a tratar de conseguir una sentencia injusta a sabiendas de la falsedad de sus pretensiones. Si se produce la resolución, el engañado realmente o el inducido a error es el juez, ya que la parte perjudicada conoce la verdadera realidad y es consciente de la falsedad, pero no consigue desmontarla procesalmente a pesar de sus alegaciones y protestas. En este supuesto se produce lo que se conoce doctrinariamente como estafa triangular, en la que el juez ostenta la consideración de protagonista involuntario en virtud de la jurisdicción que ejerce. En este tipo de estafa ha de concurrir los siguientes elementos. Ha de existir un engaño bastante, que es un requisito esencial que caracteriza a toda clase de estafa, que en estos casos ha de producirse en el seno de un procedimiento judicial. Tal engaño bastante ha de tener por finalidad producir error en el juez o tribunal que ha de conocer del proceso. El autor de este delito ha de tener intención de que el órgano judicial que conoce el procedimiento dicte una determinada resolución favorable a sus intereses, y tal intención ha de abarcar la producción de un perjuicio a un tercero, perjuicio que obviamente ha de ser ilícito en correspondencia con el ánimo de lucro, el cual también es ilícito y que constituye el motor de toda esta conducta delictiva. La figura de la estafa procesal no tiene diferencias esenciales con el tipo básico de la estafa prevista en el artículo 365. Solo tiene características especiales en lo que respecta al sujeto engañado, que debe ser un juez, y a la disposición patrimonial, que debe tener como fundamento una decisión procesal del mismo juez engañado. La estafa procesal constituye una modalidad específicamente agravada de la estafa, porque al daño o peligro que supone para el patrimonio del particular que es afectado, se une el atentado contra la seguridad jurídica representada por los jueces, sujeto al que se utiliza como instrumento
al servicio de la actuación defraudatoria. Lo que caracteriza a la estafa procesal es que el sujeto pasivo engañado es en realidad, como se dijo, el titular del órgano jurisdiccional a quien a través de una maniobra procesal idónea se le induce a seguir un procedimiento y a dictar una resolución que de otro modo no hubiera seguido dictado. El error en el juez puede venir provocado por incumplir el autor la aportación de todos los elementos que legalmente le sean exigidos. De acuerdo al artículo 367, en su último párrafo, de acuerdo a ese último párrafo, también puede producirse la estafa procesal cuando el engañado no es el juez, sino la parte contraria, a la cual por determinadas falsedades realizadas dentro del procedimiento, se le impulsa a que se allane, a que desista, a que renuncie o a que llegue a una transacción como solución para él más favorable. Por mi parte ha sido todo. Tratamos de desarrollar parte de los delitos patrimoniales de una manera clara y sencilla. Espero que haya sido de gran provecho, que la capacitación no solo se quede aquí, sino que de manera personal sigamos cultivando esos conocimientos y así poder garantizar esa seguridad jurídica que tanto anhela nuestra sociedad. Dios los bendiga.